El Movim presenta dues propostes artístiques complementàries centrades al barri històric de València, Belluters, on es troba el museu. La primera, Ciutat Vella i Participació Ciutadana, presenta material i fotografies que ens acosten a la imatge que tenen els veïns del barri i la relació d'aquest amb la resta de la ciutat. La segona part es tracta de SIC, Societat i Cultura, una publicació especial en format periòdic sobre el barri y els seus protagonistes. Hem parlat amb el coordinador d'aquestes mostres. Pues lo que veis ahora es como la base, el espacio de lectura y de almacenaje de periódicos SIC, que le llamamos, aunque no es un periódico propiamente dicho, porque es un proyecto que surge desde el Movim, pero sí que tiene una periodicidad semanal. Decidimos que fueran 12 semanas, aunque la exposición dura 9, o sea, los dos primeros por eso han salido ya. El primero se presentó en la Escuela de Arte y Diseño de Belluters, en la Escuela de Arte Superior de Diseño, porque también el proyecto tiene mucha importancia el diseño gráfico, que lo ha realizado Establiment.org, que son unos diseñadores, han diseñado ellos la tipografía específica, que se llama SIC Font. El diseño creemos que es parte importante, pero claro, lo que tenemos en manos es una cosa que que vuela, ¿no? Que va de un sitio para otro y que pensamos que tiene que tener esa solidez un poco, ¿no? de que el diseño estuviera bien realizado. Bueno, sí que es un proyecto que se llama SIC por Societat y Cultura, son las iniciales de Societat y Cultura, pero también surge de la idea de SIC, que es el adverbio latino que se utiliza siempre entre paréntesis. En los textos se indica cuando hay algún error en el original, se pone así como diciendo no es un error del que lo hace, sino del original, ¿no? Entonces pensábamos que podía estar bien utilizar esa especie de metáfora, como Belluters está así en el original. Nosotros lo que intentamos simplemente es mostrar en un tiempo, que son 12 semanas, y en un contexto lógicamente geográfico como es Valencia, Belluters y tal, en un tiempo concreto que finaliza en el 2009, principios de 2010, una imagen del barrio. El tema de SIC, o sea, realmente surge precisamente porque el museo Movim plantea hacer un proyecto sobre el barrio Belluters, ¿vale? Porque es el barrio donde el Movim existe, se enclava, es uno de los extremos. El otro extremo prácticamente del barrio es la escuela, el complejo educativo de Belluters, ¿no? Por eso también hemos querido relacionarlos, haciendo la presentación allí. El último número también haremos alguna despedida y cierre allí también en la escuela de diseño. Entonces, bueno, el proyecto surge eso para intentar, en cierta forma, reflejar qué está ocurriendo en Belluters. El tema es que, claro, como es un museo no teníamos una infraestructura periodística, no tenemos una redacción periodística de varias personas. Estamos Carlos Pérez, que fue un poco el que es el editor, digamos, de la publicación, yo que soy como director, María José Hueso, que es la coordinadora general. Entre los tres hemos contactado con todos los colaboradores, que se vienen entre 75 y 80, para que nos realizaran sobre todo trabajos de artículos de opinión, columnas de opinión que son un poco más cortas, artículos más de reportaje de fondo sobre la historia del barrio, problemáticas concretas, el Colegio del Arte Mayor de la Seda, la biblioteca, en fin, espacios bastante representativos, escuelas pías, ¿no? Los escolapios dentro del barrio, y después artistas que intervienen haciendo intervenciones artísticas, que veréis que en las páginas, generalmente la página central, generalmente es una intervención de un artista contemporáneo, ¿de acuerdo? También hay entrevistas en la parte final que está realizada por periodistas y también fotógrafos de prensa, que son los que han hecho las fotografías de las entrevistas. Entonces el proyecto tiene sobre todo una importancia, yo creo, relacionada con el espacio y con el tiempo, porque se prolonga durante 12 semanas con la intención no de hacer actualidad, porque no es la función del periódico, pero sí intentar reflejar en esas 12 semanas esas transformaciones que han ocurrido en el barrio y que lógicamente durante este tiempo también se producirán. Los periódicos, la base principal está aquí en el Movim, después hay bastantes sitios en los que hacemos reparto, en las universidades, la idea es que estén, están enviándose para que estén, en universidades, en la biblioteca, en sitios aquí próximos del barrio y después también hay galerías de arte, bares, restaurantes, comercios del barrio que yo dejo en Hornos. Tiene, digamos, artículos de noticias, ¿vale? No tiene la asociación de no sé qué va a hacer, no tiene artículos que la gente se ha informado sobre el barrio, gente que conocía mucho el barrio, gente que lo mira como un paseante, como un visitante, como una persona ajena pero que está implicada en la ciudad pero que no es del barrio. Hay diferentes tonos, ¿no? Y sobre todo también sin perder de vista que es un proyecto que surge desde un museo, o sea que es un proyecto artístico, ¿vale? Un proyecto artístico reconvertido en publicación periódica, pero porque yo concibo como comisario de exposiciones de arte contemporáneo, concibo el arte como algo que no se cuelga simplemente a las paredes y ya está, sino que es una cosa viva, que es una cosa que implica la sociedad en la que vives y el tiempo en el que vives, ¿no? Entonces nos quedan muchas cosas, pero desde luego yo te digo que yo sé mucho más de Belluters que sabía y la gente si al final se juntan los periódicos y se leen los artículos va a saber mucho más también de lo que sabía, ¿no? Y eso también es un poco la finalidad.